Un héroe en el mundo de Uma Musume capítulo 1. El fantasma verde, parte 1, la urbe, devorada por la penumbra, vio a Izuku Midoriya esfumarse entre los rascacielos. Ese destello esmeralda, que ahora era casi una extensión de su ser, lo consumía por completo. Había aterrizado en un lugar desconocido, un mundo ajeno que desafiaba toda lógica. Sin embargo, en medio del desconcierto y la soledad, una determinación inquebrantable floreció en su pecho: salvar a la gente. No importaba que este no fuera su hogar, que su nombre careciera de eco, que nadie reconociera al joven héroe que una vez fue. Este sería su camino. Sus días en esta nueva realidad se tejieron con la tela del agotamiento y la falta de respuestas, una sinfonía de movimiento incesante, acción pura y un deber que lo arrastraba sin tregua. Poco a poco, su figura comenzó a ser un eco recurrente en los rincones de la ciudad. Aparecía, golpeaba, desaparecía. Siempre una ráfaga, siempre un susurro en la noche. Para algunos, era un salvador, una luz en la oscuridad; para algunos, para la mayoría, una sombra, un espectro. Y con el paso de los días, un nombre, envuelto en misterio y asombro, comenzó a susurrarse en las calles: el fantasma verde. Las luces de un Tokio empapado parpadeaban, incapaces de lavar la mugre de las aceras o la fatiga grabada en el alma de los operadores de emergencia. Menos 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora era un bálsamo en medio del caos. Intentaron robar. La voz de la mujer al otro lado de la línea era un temblor, fragmentada por un sollozo de puro desconcierto. El cuchillo, lo tenía en mi cuello, pero entonces... Entiendo, señora. Mantenga la línea, una patrulla está en camino a su ubicación, respondió la operadora, sus dedos volando sobre el teclado. Dígame, ¿el agresor sigue ahí? No, él apareció desde el cielo. La mujer inhaló con dificultad, un atisbo de maravilla mezclado con el terror. Fue como un estallido de rayos verdes. Atacó a los dos hombres en un parpadeo, los dejó inconscientes, y se desvaneció entre los edificios antes de que pudiera entender qué pasó. Un silencio cargado se apoderó de la central. No era la primera llamada así esa noche. Aquí 911, reporte de robo a mano armada en una joyería del distrito comercial. La voz de un oficial resonó en el intercomunicador. Patrulla 120 en camino. Solicitamos descripción de los sospechosos, informó el despachador. El dueño reporta algo extraño, dice que un humo rosa saturó el sistema de ventilación. ¿Humo rosa? ¿Gas lacrimógeno? No lo sabemos. Solo que el humo llenó la tienda en segundos, y cuando se disipó, los ladrones estaban inconscientes. Menos 911, ¿cuál es su emergencia? Un rayo verde. Gritaba un hombre con la voz quebrada por el miedo. Acaba de sacar a una niña de la trayectoria de un camión. Fue tan rápido que apenas pude verlo. Menos 911, ¿en qué puedo ayudarlo? Hay 3 sujetos frente a mi casa, están noqueados. Tienen una nota pegada en el pecho que dice llamen a la policía. Las llamadas no cesaban. Y con cada una, la misma historia. Rápido, preciso, invisible. Los despachadores ya ni siquiera pedían descripciones detalladas. Todos sabían de quién hablaban. El fantasma verde. Un nombre nacido del miedo, y de la imperiosa necesidad de comprender algo que nadie lograba ver por completo. Menos 911, diga, suspiró un operador veterano, frotándose las sienes, el cansancio grabado en cada gesto. Ustedes, tienen que atraparlo. La voz al otro lado era apenas un hilo, cargada de una desesperación que helaba la sangre. Es un monstruo. El operador se tensó. Señor, cálmese. ¿Qué ocurrió? ¿Le hizo daño? No, pero... La voz tembló, una confesión desgarradora, sus ojos, estaban vacíos. No había humanidad, solo alguien, roto. Un silencio incómodo se adueñó de la sala, pesado y denso. Cuando le pregunté quién era, continuó, su voz apenas un susurro, él solo me dijo, los operadores cercanos se giraron, la expectación palpable en el aire. Dijo, respiró con dificultad, que era, Deku, el nombre quedó suspendido en el aire, un eco distante, una pieza de un rompecabezas que nadie terminaba de comprender. Muy por encima de la ciudad, ajeno al revuelo que su nombre causaba, ese mismo ser seguía en movimiento. Los vestigios lo acompañaban, siempre presentes, siempre observando. Al principio, sus voces eran claras, constantes, un ancla en medio de la tormenta. No estás solo, noveno. La voz serena de Yoichi Shigaraki resonaba en su mente. Debes pensar con claridad, añadía Ikage Shinomori, su tono práctico. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar.
Izuku aún los escuchaba, sabía que estaban allí, pero la conexión se había desdibujado. Sus palabras se perdían en el torbellino constante de su propia mente, en el cansancio acumulado, en la presión asfixiante, en esa necesidad absurda de no detenerse nunca. Noveno, debes descansar, no hubo respuesta. Te estás forzando demasiado, silencio. No los ignoraba deliberadamente, pero tampoco podía seguir sus consejos. Izuku Midoriya ya no recordaba la última vez que había tocado el suelo sin impulsarse hacia otro conflicto. Desde que llegó a este mundo, no había encontrado un momento de tregua. El One for All, que una vez fue un don glorioso, ahora se sentía como una fuerza implacable que lo empujaba hacia adelante, incluso cuando su cuerpo gritaba por un respiro. Se encontraba en la cornisa de un rascacielos imponente. Las carreras G3, G2 y G1, murmuró con voz ronca, sus ojos fijos en un folleto arrugado que sostenía con manos temblorosas. Donde hay multitudes, hay riesgo, su mente trabajaba sin descanso, un torbellino de cálculos y estrategias. Rutas, calles, alturas, puntos ciegos. Siempre preparado. Su equipo estaba al límite, tan exhausto como su propio cuerpo. Los guanteletes de Melissa Shield crujían con cada movimiento, protestando ante el abuso. Sus botas apenas resistían el uso constante, sus suelas desgastadas por incontables aterrizajes y despegues. Su celular, debido al viaje, era un vestigio de su antiguo mundo, era inútil, una pieza de tecnología sin conexión en esta nueva realidad. Pero eso no era lo peor. Su cuerpo también estaba al límite. Seguía siendo humano, a pesar de todo. Necesitaba comer, necesitaba energía. Pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Así que se adaptó con lo que tenía. No comía como antes, sentado tranquilamente, saboreando cada bocado. No se sentaba a descansar. Solo tomaba lo primero que encontraba. Un pedazo de pan olvidado, los restos de una comida descartada. Compraba comida en mal estado sin que nadie lo viera, junto a alguna bebida a medio terminar e incluso agua de fuentes públicas cuando nadie estaba. Lo suficiente. Nunca más que eso. Solo lo necesario para no caer, para seguir adelante. Noveno, necesitas detenerte. La voz de Ikage Shinomori volvió a sonar, un eco de preocupación en su mente. Izuku no respondió, su mirada perdida en la inmensidad de la ciudad. La liga de villanos, murmuró, sus puños apretándose con fuerza, la preocupación carcomiéndolo. No sé si están aquí, no terminó la frase. No hacía falta. La implicación era clara, un peso insoportable sobre sus hombros. Se puso de pie, sus articulaciones crujiendo dolorosamente, un coro de fatiga y agotamiento. Dolor. Fatiga. Pero no importaba. Caminó hasta el borde del edificio, asomándose al abismo. Abajo, la gente seguía viviendo, ajena a su presencia. Paraguas de colores en la lluvia, conversaciones animadas, risas despreocupadas. Un mundo en paz. Un mundo que no sabía lo que estaba a punto de pasar. Soy el único héroe aquí, dijo en voz baja, la frase un susurro apenas audible en el viento. El viento movió la capa desgastada de Gran Torino, un recordatorio silencioso de su mentor, de su legado. Por un instante, recordó. Olmig, murmuró, su voz cargada de una promesa. No puedo fallar ahora. Un destello verde cruzó sus ojos, una chispa de determinación en la oscuridad. No puedo descansar, no puedo parar, el concreto se agrietó bajo sus pies, un presagio de la explosión de energía. Y en el siguiente instante, desapareció. Un rayo verde atravesando la noche. Rápido. Silencioso. Invisible. Pasando otra noche como un vigilante en este mundo. La noche no era un refugio, era su uniforme. Izuku se desplazaba entre los rascacielos de una Musutazu, moviéndose no como un hombre, sino como un espectro de estática verde. Aparecía donde la tragedia estaba a punto de consumarse. El brillo de una navaja en un callejón, el crujido de una viga en un incendio, el grito ahogado de una víctima. Intervenía, salvaba y se esfumaba antes que sepan qué había pasado. Ya no era el héroe sonriente que aspiraba a ser. Se estaba convirtiendo en algo más primario, algo nacido de la necesidad y la oscuridad. Cuando los primeros rayos del sol, pálidos y carentes de calor, golpearon su rostro, Izuku abrió los ojos. Estaba apoyado contra la pared rugosa de un callejón cualquiera. El frío del concreto le calaba los huesos, pero apenas lo sentía. No recordaba en qué momento su cuerpo se había rendido al cansancio, ni cómo había terminado en ese rincón olvidado de la ciudad. Solo sabía que lo último que su mente registró fue el peso insoportable de sus propios párpados y la sensación de que su sangre se volvía plomo.
Días sin dormir, raciones olvidadas, la deshidratación agrietando sus labios, su cuerpo era una máquina al borde del colapso. Noveno, debes descansar. La voz de Ikage Shinomori, el cuarto portador, resonó en su cráneo como un eco lejano, tu cuerpo ha llegado al límite. Esto ya no es sostenible, Izuku. Izuku no respondió. Ni siquiera tuvo la energía para sentir. Se puso en pie con movimientos mecánicos, sintiendo como sus rodillas crujían. Se tambaleó, el mundo giró violentamente por un segundo, pero logró estabilizarse. Su postura era encogida, cargando con el peso invisible de millones de vidas sobre sus hombros. Con un destello eléctrico de One for All, desapareció del callejón, dejando solo un rastro de aire desplazado. El hambre no era un deseo, era un dolor físico, un rugido en su estómago que exigía tributo. Se detuvo en la azotea de un edificio y, con dedos torpes, abrió su mochila. Revisó sus escasas pertenencias. Los dos objetos misteriosos que trajo de aquel otro mundo, una cuerda deshilachada, una botella de agua con apenas líquido y su billetera. Al abrirla, la vio. Una foto vieja, desgastada por las esquinas. Agarró la foto, era él, un niño sin preocupaciones, con el pijama de All Might y una sonrisa que ahora le parecía de otra persona. Su madre había tomado esa foto. Por un breve segundo, el frío en su pecho se disipó. Apretó la imagen contra su guante, un contacto humano efímero, y la guardó rápidamente, como si permitirse sentir fuera una debilidad que no podía costear. Y detrás de esa foto estaba la tarjeta limitada de All Might que había sacado junto a Kacchan. Un recuerdo que guardaba, pero rápidamente tuvo que dejar atrás. Sacó los pocos yenes que le quedaban y volvió a saltar al vacío. El deber lo llamaba, pero la biología era implacable. Debía comer, aunque se negara a sí mismo el derecho a detenerse. Detenerse significaba que alguien, en algún lugar, moriría por su ausencia. Aún así, su cuerpo flaqueó cuando el sensor de peligro vibró en su nuca. Un ladrón irrumpiendo en un pequeño comercio que aún estaba abierto a esas horas de la madrugada. Izuku entró como una ráfaga. La cortina de humo encubrió el pasillo y ocultó todo de las cámaras. Un solo golpe preciso, seco, y el delincuente cayó inconsciente antes de entender que lo había golpeado. En medio del silencio sepulcral del local vacío y la confusión de la gente, Izuku caminó hacia un estante de comida. Tomó un ramen instantáneo. No era un robo. Caminó hasta la caja, dejó los yenes exactos sobre el mostrador frío y desapareció antes de que el humo se disipara. En un parque solitario, sin gente. Bajo la luz mortecina de la mañana, se sentó a preparar su comida. Usó el agua fría que le quedaba en la botella. Los fideos no se hidrataron, el caldo era un agua turbia y las verduras permanecían duras como piedras. No importaba. Se quitó la máscara y el aire fresco golpeó su rostro sucio, lleno de ojeras profundas y cicatrices que no terminaban de cerrar. Bebió el brebaje sin masticar, buscando solo el combustible. En ese aislamiento, su mente empezó a jugar con él. A su izquierda, creyó ver la silueta firme de Tenya y Ida, regañándolo con gestos robóticos por su falta de higiene. A su derecha, el fantasma de Ochako Uraraka lo miraba con esa preocupación infinita que siempre lo hacía sentir pequeño. Detrás, la presencia gélida pero reconfortante de Shoto, y más allá, los gritos distantes de Kacchan peleando con Kirishima. Poco a poco fueron apareciendo más gente, sus amigos que tenía en la Academia UA, su familia y sus mentores, todos los que lo ayudaron por el camino, y por un instante el parque no estaba vacío. Por un instante, el peso en su pecho se sintió compartido. Pero el viento sopló, y las ilusiones se desvanecieron como el humo de su kiok. Los dejé, susurró para sí mismo, y su garganta se cerró. Si me quedaba, ellos morirían. El rostro de All For One apareció en su mente, esa sonrisa sin boca que lo perseguía en sueños. Sabía que él era el objetivo, el imán que atraía la destrucción. Si estaba cerca de sus amigos, la OA se convertiría en un cementerio. Apretó el envase de ramen hasta que el plástico crujió. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una soledad que quemaba más que el fuego de Endeavor. No podía arriesgarme. No otra vez. Terminó el ramen amargo, se colocó la máscara y volvió a ser el Deku. En el suelo del parque, olvidó unos palillos que venían con el envase. Un pequeño rastro de la humanidad que estaba perdiendo. Pasaron las horas. El ciclo de violencia y rescate continuó hasta que, sobre un edificio que dominaba la vista de los suburbios, algo cambió. Joven Midoriya, RRRHHH, una voz estática surgió de su mochila. Izuku se congeló. Su corazón, acostumbrado a latir por pura adrenalina, dio un vuelco. Alguien lo llamó.
Sabía su nombre, sabía quién era, pero al darse la vuelta no había nadie. Confundido, notó un brillo que salía desde su mochila. Se la quitó con desesperación y rebuscó hasta sacar el comunicador que había guardado en el escondite de All for One. La luz roja parpadeaba débilmente. Responda, joven Midoriya. La voz era inconfundible, aguda, inteligente y cargada de una extraña calma en medio del caos. Izuku presionó el botón superior que estaba al costado. El comunicador vibraba en su mano, emitiendo esa luz roja inestable que parecía latir al mismo ritmo que su corazón. El sonido de la interferencia llenaba el silencio alrededor, rompiendo por completo la calma artificial del cielo. Joven Midoriya, ¿puede escucharme? RRRHHH, Izuku no respondió de inmediato. Pero reconocía la voz. Su respiración era pesada, irregular. Apretó el dispositivo con más fuerza, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Sí, su voz salió áspera, seca, como si hace mucho no hablaba. Lo escucho, director Nezu. Del otro lado hubo un breve silencio. No era duda. Era cálculo. Me alegra saber que estás con vida. La voz de Nezu llegó más clara por un instante. No tenemos mucho tiempo, así que seré directo. El viento sopló alrededor de Izuku, moviendo su capa desgastada. No apartó la mirada del vacío frente a él. La situación en nuestro mundo es complicada, continuó Nezu. Tras tu desaparición, los héroes han reforzado patrullas en múltiples zonas. Estamos conteniendo el daño, pero algo está pasando. Últimamente no hay tantos villanos como cuando estabas. Izuku apretó los dientes, teniendo una idea en mente. Y eso le aterraba por dentro. All Might. Preguntó, casi sin querer. Quería saber qué pasó con su mentor. Aquel que le dio la oportunidad de ser un héroe. All Might no está en Japón, respondió Nezu sin rodeos. Viajó a Estados Unidos. Está trayendo a Melissa Shield y a su padre. Planeamos que trabajen junto a Mei Atsume, todo para traerte aquí. Ser el ex héroe número 1 te da contactos. Izuku no dijo nada. Pero su agarre sobre el comunicador se tensó, esperando que Nezu continuara con su explicación. Tenía que dejarlo hablar, ya que era muy inteligente y podría aclarar unas dudas. Necesitamos tecnología capaz de entender lo que All for One creó, añadió Nezu. Porque, Midoriya, esto no fue un accidente. Silencio. El viento volvió a soplar. Lo sé, murmuró Izuku. Estoy en otro mundo, correcto, confirmó Nezu. Has sido desplazado a una realidad distinta. Una en la que, según nuestros datos, no existe un sistema de héroes. Izuku cerró los ojos un segundo. Ya lo sabía. No hay ningún héroe, respondió Izuku sin dudar, aclarando ese punto. Pero escucharlo, lo hacía más real. El dispositivo que tienes, continuó Nezu, es un comunicador interdimensional. Nos permite establecer contacto contigo, de forma limitada. La luz del aparato parpadeó. ¿Limitada?, repitió Izuku. La conexión no es estable. Puede fallar en cualquier momento, dijo Nezu. Por eso debo darte toda la información ahora. Izuku permaneció en silencio. Escuchando. Absorbiendo. El otro objeto que llevas, continuó Nezu, la herramienta con forma de arma. Izuku llevó la otra mano a su mochila. Sabía de qué hablaba. No es un arma convencional, explicó Nezu. Es un ancla de retorno. Un dispositivo que abre una brecha temporal, y te devuelve a tu mundo. El corazón de Izuku se detuvo por un instante. ¿Puedo volver?, preguntó. Sí, respondió Nezu. Pero no es seguro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Es un prototipo, añadió. No sabemos cómo reaccionará contigo, ni qué consecuencias tendrá el uso del portal. Izuku bajó la mirada. Sus ojos se reflejaron en la superficie del comunicador. Joven Midoriya, ¿puedes volver?, dijo Nezu de repente. Esa era la intención original del dispositivo. Izuku no respondió. No de inmediato. Miró la ciudad. Luces. Personas felices. Un mundo, tranquilo. Sin villanos, pero no por mucho tiempo. Se imaginó la ciudad destruida. Sin héroes, solo con villanos. No puedo, dijo finalmente. El viento se detuvo. Incluso la interferencia pareció bajar por un segundo. Midoriya, la voz de Nezu no tenía reproche. Explícate. Izuku apretó los puños. Si vuelvo, dijo, los dejo solos. Silencio, sin héroes. Si All for One hizo esto, continuó, entonces esto es parte de su plan. Su respiración se volvió más pesada. Y si es su plan, va a mover más piezas.
El comunicador emitió un leve chasquido. Correcto, respondió Nezu. Esa es la otra razón por la que te contacté. Izuku levantó la mirada. Existe una alta probabilidad de que All for One envíe gente a tu ubicación, dijo Nezu con calma fría. Villanos. Individuos capaces de operar en ese entorno. El aire alrededor de Izuku pareció volverse más denso. Su objetivo será uno, continuó. Tú. Izuku no mostró sorpresa. Solo, aceptación. Lo imaginaba, murmuró. Entonces escucha con atención, dijo Nezu. Estás solo en ese mundo. No tienes respaldo. No tienes refuerzos. Si entras en combate, no habrá nadie que pueda intervenir. No estoy solo, dijo Izuku en voz baja. Los vestigios, seguían ahí. Aunque ya casi no los escuchara. Nezu guardó silencio por un segundo. Entiendo, respondió finalmente. La señal comenzó a distorsionarse. Más fuerte. Más inestable. El tiempo se está acabando, dijo Nezu. Midoriya, tomaste una decisión. Izuku no respondió. Entonces asegúrate de sobrevivir para sostener esa decisión. La interferencia aumentó. Y si la situación se vuelve imposible, usa el dispositivo para volver, no es una orden, es una opción. No la voy a usar, dijo Izuku. Firme. Sin dudar. Silencio. Lo sé, respondió Nezu. La señal se rompió. Midoriya, no pierdas, corte. El comunicador se apagó. La luz roja desapareció. Izuku quedó en silencio. De pie. Sobre la ciudad. Apretó el dispositivo en su mano. Luego lo guardó. El viento volvió. Y sin decir nada, desapareció. Rize Shower ganó, la asesina oscura volvió a ganar, el comentarista dijo con amargura, con una voz que era un lamento, pero también con una frustración que calaba los huesos. Era claro, demasiado claro, que a nadie le gustaba ese resultado. La UMA menos popular había vuelto a alzarse con la victoria. Aunque las demás competidoras aplaudían y felicitaban, Rize Shower caminó sin mirar atrás, cada paso se sentía pesado. Agachaba la mirada, desesperada por ocultar cómo sus ojos se iban poniendo cristalinos, no por alegría, sino por la opresión que sentía en el pecho. Había ganado, pero nadie, absolutamente nadie, estaba feliz. Otra vez se enfrentarían a las miradas tristes, a los gestos enojados, a la frustración que la rodeaba. Y eso era lo que más dolía, haber ganado en algo donde la gente no quería que ella ganara, haciéndola ver, haciéndola sentir, como la villana de la historia, una sombra en medio de algo que debería haber sido brillante. En eso, Rize Shower se detuvo de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera anclado al suelo. Miró al piso, sus pensamientos un torbellino, mientras ajustaba su bombín azul oscuro, ese que se apoyaba sobre su flequillo cubriendo su ojo izquierdo, como si intentara esconderse del mundo. Pensaba en qué podía hacer para que la gente dejara de tacharla como la villana de la historia. Su objetivo siempre había sido simple, sacar sonrisas, hacer feliz a la gente, pero siempre terminaba logrando lo contrario. Sus victorias solo dejaban tristeza. Así, con un suspiro que parecía salir desde lo más profundo de su pecho, Rize Shower siguió caminando hacia la academia. Llevaba su uniforme de la Trazen Academy, intentando mantener una apariencia normal mientras por dentro todo era un caos. Había salido a dar una vuelta para despejar su mente, pero las críticas seguían ahí, como un eco constante que no desaparecía. Caminó por una zona poco transitada, evitando a la gente, evitando las miradas. Bajando la cabeza, reduciendo su presencia lo más posible, como si pudiera desaparecer si lo intentaba lo suficiente. Debo entrenar para la siguiente carrera, susurró para sí misma, intentando darse ánimo, aunque su voz no tenía fuerza. Metía los hombros hacia adentro, en un gesto casi instintivo de hacerse más pequeña. A lo lejos, una cafetería mostraba algo de vida, gente entrando y saliendo, conversaciones, risas. Justo al lado de Rize Shower pasó una niña pequeña corriendo, con una sonrisa brillante, metiéndose dentro del local. Detrás de ella se escuchó la voz de su madre llamándola, pero Rize Shower solo se quedó mirando esa sonrisa, algo tan simple, tan imposible para ella. Ojalá yo también, pudiera sacar eso, murmuró, soltando un suspiro bajo. A lo lejos se podía ver la Trazen Academy, todavía quedaba camino, pero eso no estaba mal. Le daba tiempo para pensar, para intentar encontrar una respuesta que no llegaba. Entonces ocurrió. El sonido fue lo primero. Un chirrido violento de ruedas frenando de golpe, rompiendo la calma. Sus orejas se tensaron de inmediato, reaccionando antes que su cuerpo.
Y en el siguiente instante, un auto gris cruzó frente a ella, fuera de control. El impacto llegó después. Seco. Brutal. El auto chocó contra la pequeña tienda, destrozando la estructura en un instante. El estruendo llenó el aire mientras madera, vidrio y metal salían despedidos. Donde antes había una fachada normal, ahora había un agujero abierto, caótico. Rice Shower se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron mientras veía la escena. Gente atrapada entre los escombros. Otros saliendo tambaleantes, con heridas, sujetándose el cuerpo. El ruido se convirtió en gritos. La gente que pasaba se detuvo, paralizada, sin saber qué hacer. Hasta que, un grito rompió todo. La misma mujer que había llamado a la niña gritó, un sonido cargado de desesperación pura. Su hija estaba ahí. Dentro. Intentó entrar. Pero la detuvieron. Manos sujetándola, frenándola. Era peligroso. El auto podía explotar. Los gritos de ayuda desde dentro lo empeoraban todo. Rice Shower no se movía. No podía. Todo había pasado demasiado rápido. Sin aviso. Sin tiempo para reaccionar. Era una escena horrible. Gente sufriendo. Gente gritando. Y ella, no podía hacer nada. Su cuerpo no respondía. Sus piernas no se movían. El shock la tenía atrapada, mezclado con todo lo que ya llevaba dentro. La gente pedía ayuda a gritos. Algunos intentaban hacer algo, moviendo escombros con desesperación, ayudando como podían. Otros solo retrocedían, alejándose instintivamente del peligro, paralizados por el miedo. Y ella, solo miraba, en shock. Miraba el caos desbordarse, el terror recorriendo el cuerpo de todos como una descarga eléctrica. Y entonces, cuando dos personas lograban salir heridas pero vivas, un pedazo enorme del techo se despegó con un crujido siniestro, justo encima de ellos, y fue en ese instante que Rice Shower salió de su letargo. Vio la escena en cámara lenta. Esas personas iban a ser aplastadas. El horror la invadió y dio un paso adelante, extendiendo la mano, intentando alcanzarlos, intentando hacer algo, cualquier cosa. Pero en eso, una sombra cubrió el sol. Encima de ella, en el cielo, se dibujó una silueta imponente. A contraluz, se veía una figura oscura, y dentro de esa oscuridad, dos ojos verdes brillaban con una intensidad sobrehumana. En otro tiempo, ese poder habría sido sinónimo de esperanza, de un héroe generoso y amable, pero ahora, el mundo lo conocía como el Fantasma Verde. Deku había llegado a la escena. En un instante se dejó caer frente a Rice Shower, el impacto de su aterrizaje vibró en el suelo. Sin perder un milisegundo, se impulsó hacia adelante y lanzó una patada demoledora que hizo pedazos el escombro que iba a caer. Fue tan brutal y certero que la masa de concreto se desintegró en nada más que polvo antes de tocar el suelo. En el aire, giró sobre su propio eje y se adentró con determinación por el agujero humeante de la cafetería, desapareciendo dentro del desastre. Una vez dentro, Izuku miró a su alrededor. Sus ojos verdes escaneaban la destrucción con frialdad clínica. Personas atrapadas bajo vigas. Cuerpos heridos tirados en el suelo. Algunos intentando arrastrar a otros hacia la salida. El conductor, inmóvil y desmayado en su asiento. Todo era caos. Pero para él, era un rompecabezas que debía resolver rápido. Sus iris se movían dentro de las cuencas de su máscara, como un depredador analizando el terreno, no para cazar, sino para salvar. De repente, el techo crujió con un sonido que anunció su fin inminente. De su espalda brotaron de golpe varios látigos negros, una materia oscura y viva que se disparó hacia arriba como raíces gigantes, clavándose en las vigas restantes para sostener la estructura, deteniendo el derrumbe a centímetros de la gente. Otros tentáculos se movieron a su alrededor con una velocidad aterradora, como extensiones de su voluntad. Empujaban escombros, levantaban muebles pesados, envolvían con cuidado la cintura de las personas o los cubrían como un escudo para protegerlos de más daño. Izuku los sacaba uno a uno, depositándolos a una distancia segura, fuera de la zona de peligro. Lo hacía con una eficiencia mecánica, sin palabras, sin dudas, alguien que sabía exactamente qué hacer para que nadie muriera. Pero afuera, la reacción fue otra. La gente retrocedía, no con alivio, sino con terror. Solo habían visto un destello verde, una figura oscura y ahora, unos tentáculos negros que sacaban a las personas como si fueran muñecos. El ambiente se sentía denso, amenazante. La estructura gemía, a punto de ceder por completo. Dentro, Izuku mantenía el techo en pie con su poder. Ya había sacado a casi todos. Solo faltaba el conductor, que comenzaba a despertar confundido.
Pero entonces, un grito desgarrador rompió el aire. Era la señora. Gritaba por su hija. Ese sonido hizo que Izuku girara la cabeza bruscamente, buscando entre las sombras. Sus ojos brillantes atravesaron la oscuridad y lo encontraron. Una niña pequeña, temblando bajo una mesa, abrazando sus piernas, llorando en silencio, escondida del mundo. La vista le aplastó el pecho. Pero las paredes comenzaron a rajarse, el fin estaba cerca. No había tiempo para explicaciones. Con un movimiento rápido, rompió la puerta del auto y atrajo al conductor hacia sí. Luego miró a la niña. Sabía que lo que haría la asustaría, pero era mejor eso que dejarla morir aplastada. Un látigo negro envolvió suavemente su pequeño cuerpo y la atrajo hacia su pecho. Izuku la abrazó con fuerza, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras con el otro brazo aseguraba al hombre. Desactivó los soportes y salió disparado hacia afuera justo cuando el edificio se derrumbaba detrás de ellos en una nube de polvo y destrucción. Se veía a Izuku de pie, con su aspecto imponente y oscuro, sosteniendo a la niña en un brazo. Dio un paso al frente y la depositó con delicadeza en el suelo. En ese momento, la pequeña escuchó la voz de su madre y corrió hacia ella. La mujer salió disparada desde la multitud y se abrazaron con fuerza, llorando, asegurándose de que ambas estaban vivas. La madre, entre lágrimas, levantó la vista para dar las gracias, pero se detuvo en seco. Su boca quedó entreabierta, pero las palabras murieron en su garganta. Porque lo vio. Lo vio de verdad. El aspecto de Izuku era aterrador. El traje gama, antes vibrante y lleno de vida, ahora estaba desgarrado, sucio, cubierto de polvo, lodo y manchas de sangre seca, como un testimonio de todo lo que había pasado. Su máscara, deformada por el uso constante, con esas orejas largas y afiladas, le daba una apariencia más cercana a una criatura que a un héroe. La capa de Gran Torino, que alguna vez fue amarilla, ahora estaba desgastada, rota y sin color, moviéndose con el viento y enredándose alrededor de su cuello como un peso más. En sus brazos, las vendas rojas envolvían su piel, tensas y marcadas por el uso, y sus guantes desgarrados parecían más garras que protección. De su espalda aún se extendían restos de ese látigo negro, retorciéndose levemente como una criatura viva que no terminaba de desaparecer. Pequeños destellos de energía recorrían su cuerpo, los rayos de Luan Forol chispeando alrededor de sus brazos y piernas, iluminando su figura de forma irregular, inestable, como si estuviera a punto de romperse o desbordarse. Y esos ojos verdes brillaban con una intensidad que no era humana. No eran cálidos. No eran tranquilizadores. Eran penetrantes, afilados, como si atravesaran todo lo que miraban. No parecía un salvador. Parecía algo que había salido del desastre mismo. La madre lo sintió en el pecho. Un frío seco, instintivo. Sus manos temblaron mientras apretaba a su hija con más fuerza. Su respiración se volvió irregular. El miedo fue inmediato. Puro. Incontrolable. La gente no festejó. No aplaudió. No sonrió. Solo retrocedieron. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Se escuchó el sonido de un celular cayendo al pavimento. Rize Shower lo miraba todo, petrificada. Y algo en su mente, no encajaba. Él, había llegado, había, detenido todo, esas personas, seguían vivas, nadie había muerto, eso, era obvio, pero, ¿por qué? ¿Por qué nadie estaba feliz? ¿Por qué, todos, retrocedían? ¿Por qué, ella también, tenía miedo? Su pecho se tensó. Era lo mismo. Era, lo mismo, ella ganaba, y la gente se entristecía, él salvaba, y la gente, se asustaba, el aire se volvió pesado. Áspero. Difícil de respirar. Izuku movió levemente el brazo, queriendo acercarse, queriendo preguntar si estaban bien, si necesitaban algo más, están. Pero la madre, al verlo moverse, apretó a su hija contra sí misma con desesperación, cerrando los ojos como si quisiera borrar la imagen. No me hagas daño. Gritó entre sollozos, con la voz rota por el miedo. Nadie habló. El grito de la mujer fue como un eco en la mente de todos, no hubo sonido, ni ruido, solo el viento. Haciendo que esas palabras suenen en Izuku. El tiempo se detuvo para Izuku, se había quedado quieto por esas palabras, no quería hacerle daño, era un héroe, pero el sensor de peligro se activó. Sabía que no podía perder ni un segundo más. Aunque le doliera tenía que seguir. Flexionó las piernas, listo para saltar, pero al levantar la vista se cruzó con los ojos de Rize Shower. Fue apenas un instante, fugaz, pero Izuku no se detuvo a analizarlo.
Impulsó su cuerpo hacia el cielo, lanzó una patada al aire y, usando el Kirk del tercer usuario, salió disparado lejos de allí, desapareciendo de la vista de todos. Rize Shower se quedó paralizada, con el corazón golpeándole el pecho. Había visto esos ojos, y en ellos no había encontrado maldad, solo un cansancio profundo, un agotamiento que pesaba como el plomo, pero también una determinación de hierro para proteger a los demás. Cuando él se fue, la gente permaneció inmóvil. Nadie se movía. El miedo y la confusión flotaban pesadamente en el aire. ¿Él era el fantasma verde? Susurró alguien entre la multitud. ¿N no es un héroe? Tartamudeó otro con voz temblorosa. Los murmullos crecían, repitiéndose una y otra vez como un eco, pero Rize Shower solo podía escuchar una cosa: el fantasma verde. Ese nombre se clavó en su mente y no se fue. Mientras tanto, a lo lejos, el sonido de sirenas de ambulancias y patrullas comenzaba a acercarse, rompiendo el silencio pesado que había quedado tras el accidente. Pero mientras se acercaban, la gente iba reaccionando poco a poco, pero una persona se quedó quieta. Rize mira dónde estaba Izuku anteriormente. El cuerpo de Rize estaba ahí pero no se movió, pero su mente sí lo hizo, estaba pensando en todo lo que vio. Lo que había pasado. Había llegado a la escuela, después que los policías le pidiera declaración de lo que había pasado, llegó justo a tiempo, cuando entró a la academia. La campana recién había sonado y tuvo que darle motivos a Tazuna de por qué llegó tarde, así corrió hacia las clases, pero Rize no prestaba atención a las materias, ella estaba distraída, recordando los sucesos que había pasado recientemente. Una vez tocó el receso, Rize decidió investigar sobre el fantasma verde, lo hizo en el pasillo ya que no había nadie. Rize Shower. Una voz desgarradora resonó de golpe y un cuerpo se lanzó contra ella, haciéndola dar un respingo tan fuerte que casi se le cae el celular de las manos. Al mirar, vio a Arurara, que la abrazaba con desesperación, llorando a mares y mirándola con una preocupación exagerada, tal y como era su personalidad. Escuché lo que pasó. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. La apretaba del cuello, sin soltarla. Estoy bien, Arurara, y yo no estaba dentro de la tienda, respondió Rize, acariciando suavemente la cabeza de su amiga para calmarla. Aunque sonreía tímidamente, no podía quitar los ojos de la pantalla de su teléfono. Llevaba un buen rato buscando información sobre el fantasma verde. Había leído comentarios, visto fotos borrosas donde apenas se distinguía una silueta oscura, todo era demasiado difuso para identificarlo. Pero todos coincidían en lo mismo, que daba miedo. Que era aterrador. Que parecía un monstruo. Pero entonces encontró un video. Uno reciente, grabado esa misma mañana, era el accidente de la cafetería. En él se veía claramente cómo esa figura entraba y sacaba a la gente de allí. Cómo los salvaba. Sin embargo, en los comentarios, la discusión no paraba. Muchos decían que era falso, que era un montaje. Otros juraban que era real. Pero la gran mayoría seguía pensando lo mismo. No era un héroe. Arurara, murmuró Rize. De repente, sintió una mano en su hombro y dio un pequeño grito sobresaltada. Al girarse, se encontró con Miono Bourbon, con quien había competido anteriormente. Su expresión era serena, pero sus ojos escrutaban cada detalle. Hola, Rize Shower. He recibido reportes de un incidente cerca de aquí. ¿Te encuentras bien? Preguntó con su tono calmado y analítico de siempre. Ese sí, estoy bien, gracias por preguntar. Detecto anomalías en tu comportamiento, dijo Miono, inclinando un poco la cabeza. ¿Sucedió algo más? Rize dudó. Bajó la mirada, sintiendo todavía el peso de lo que había presenciado. No, bueno, sí, es que, esto. Le mostró el celular con el video, con las mejillas ligeramente sonrojadas y la voz temblorosa. Él salvó a la gente. Miono Bourbon observó la grabación en silencio durante unos segundos. Varias fuentes han indicado que este material podría ser editado o falso, respondió con lógica. Sin embargo, hay inconsistencias que no encajan con esa teoría. Rize Shower la miró fijamente. Y yo estaba ahí, yo lo vi. Un silencio se formó entre ellas. Volvieron a mirar la pantalla. Sus reacciones eran muy distintas. Arurara estaba totalmente emocionada, mientras que Miono mantenía esa postura fría y calculadora. ¡Wow! Es increíble. Yo también quiero dar patadas así. Exclamó Aru, lanzando patadas al aire y girando sobre sí misma hasta que perdió el equilibrio y se sentó en el suelo de golpe. Miono Bourbon ignoró por completo la escena y volvió a centrarse en su amiga. Rize Shower, dijo con firmeza. ¿Cuál es la variable que te genera tanta duda?
Rize bajó la vista, apretando el teléfono contra su pecho. Es que, yo no entiendo, susurró. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué arriesga su vida para salvarlos? Su mente comenzó a imaginarlo. Veía a Izuku con su traje hecho jirones, rodeado de sombras oscuras que tomaban forma humana, voces que lo acusaban y lo insultaban. Persona 1. Monstruo. Persona 2. Da miedo. Persona 3. ¿No eres un héroe? Persona 4. No es humano. La imagen cambió de repente. Ahora era ella quien estaba en el centro. Ella, con su uniforme de carreras, rodeada por esas mismas sombras gritándole al oído. Persona 1. No deberías ganar, arruinaste otra racha. Persona 2. ¿Das mala suerte? Persona 3. ¿Eres una villana? Persona 4. ¿Volvió a ganar la asesina oscura? Las manos de Rize Shower empezaron a temblar. Apretó el celular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él, susurró con la voz quebrada, él está pasando por lo mismo que yo, miró de nuevo a la pantalla. Luego leyó los comentarios una vez más. Y lo entendió. Eran las mismas palabras. El mismo rechazo. El mismo dolor. Pero la campana resonó con estridencia, anunciando el inicio de las clases. Un sonido que a Arurara le arrancó un grito de entusiasmo, poniéndola de pie de un brinco. Vamos. Ya comenzaron las clases. Su voz, alegre como siempre, sacó a Rize Shower de sus pensamientos. Ese sí, vamos, murmuró Rize, caminando al lado de su amiga, pero no sin antes despedirse con un leve asentimiento de Miona Bourbon, quien respondió a su manera, simple y directa. Rize Shower retomó su rutina diaria, sin llamar la atención, asistiendo a clases, entrenando sin descanso. Durmiendo, o al menos intentándolo. Pero algo había cambiado. Se la veía más ausente, como si una parte de ella se hubiera quedado atrás, en otro lugar. Primero fue el sueño. Las noches se volvieron largas. Se quedaba despierta, las dudas ocupando su mente. Al principio eran las de siempre, las de sus carreras, las de su pasado, pero poco a poco comenzaron a cambiar. Ahora pensaba en él, en Izuku. ¿Por qué salvaba a la gente? ¿Por qué, aunque lo llamaran monstruo, seguía ayudando? ¿Por qué seguía de pie, cuando nadie lo quería? En medio de su entrenamiento, la distracción era evidente. Sus pasos perdían ritmo, su cuerpo seguía, pero su mente no estaba ahí. Se detuvo. Reduciendo la velocidad poco a poco, hasta quedarse completamente quieta. Miró al suelo, pensativa. «Te tengo que entrenar más», murmuró para sí misma, intentando obligarse a continuar. Tenía una carrera importante, no podía fallar. Pero incluso cuando volvió a correr. Seguía pensando. La imagen de sus ojos. El cansancio. Y aún así, esa decisión de seguir. Todo volvía una y otra vez. Al día siguiente, caminando por los pasillos de la Trazen Academy, rodeada por el murmullo de otras humas, escuchó algo. ¿Viste los rumores? ¿Sobre el fantasma verde? Rize Shower se detuvo en seco. Sus manos se juntaron contra su pecho, sin darse cuenta, escuchando. Sí, parece sacado de una historia de terror, pero seguro es un montaje bien hecho. Los rumores se movían rápido, de una persona a otra, como historias que nadie puede dejar de contar. No se detenían, crecían. Había fotos, de mala calidad, donde apenas se veía una figura, una sombra. Había historias, de cómo aparecía en robos, en accidentes, en momentos donde alguien iba a salir lastimado. Y entonces apareció el video, el de la cafetería. El que ella había vivido y había visto en persona. A partir de eso, comenzaron a aparecer más. Pero siempre igual. Un destello verde. Una figura borrosa. Algo que aparecía, y desaparecía. Los vídeos se hicieron conocidos. Pero las opiniones eran distintas. Algunos decían que era publicidad. Otros que era gente buscando atención. Pero los que lo vieron, sabían que era real. En la Academia Trazen, todo eran rumores. Historias. Comentarios. Nadie lo había visto. Nadie, excepto Rize Shower. Y cada vez que leía los comentarios, le resultaban familiares. Da miedo. No parece un héroe. Es un monstruo. Su pecho se apretó, porque ella ya había escuchado esas palabras antes. Con otras voces, pero con el mismo peso. Persona 1. Debería haber ganado la otra chica. Persona 2. Villana, arruinas todo. Persona 3. Arruinaste la racha de las otras Uma. Persona 4. La otra Uma se esforzó más. Rize bajó la mirada. Es lo mismo. Sus dedos se cerraron levemente. Que él, la noche cayó sin que Rize Shower se diera cuenta.
Las luces de la academia se apagaron una a una, como estrellas que se apagan en el cielo. Los pasillos quedaron sumidos en un silencio profundo, y el murmullo constante de las demás humas se desvaneció en la oscuridad, pero su mente no se detuvo. No había pausa para ella. Seguía pensando, seguía repitiendo esas palabras, esos comentarios crueles, esa sensación agobiante que le oprimía el pecho. Es lo mismo, que él, se giró en la cama, una vez, y otra, no podía quedarse quieta, sentía que si seguía ahí, sus pensamientos la iban a aplastar. Se levantó de la cama, pero no se movió, cerró los ojos pero lo volvió a ver esos ojos verdes brillantes. La hizo estremecer pero abrió los ojos y dio un suspiro para salir de la cama. No sabía por qué, no lo pensó demasiado, solo, lo hizo. Su cuerpo se movió por instinto, guiado por una fuerza que no lograba comprender. Salió de su habitación, cerrando la puerta con cuidado extremo. Caminó por los pasillos vacíos de la Trazen Academy, sus pasos eran suaves, casi silenciosos, como si sus pies no tocaran el suelo, como si no quisiera que nadie, ni siquiera las sombras, la escucharan. No llevaba destino, no tenía un objetivo claro, solo caminaba. Bajó las escaleras, escalón tras escalón, el sonido leve de sus pisadas resonando en el vacío. Salió del edificio principal. El aire de la noche la golpeó suavemente en el rostro. Frío, tranquilo. Un frescor que debería haber calmado sus pensamientos, pero su mente seguía siendo una tormenta. Siguió caminando, sin rumbo, sin pensar, solo avanzando, dejando que sus piernas la llevaran donde quisieran. El tiempo pasó, pero no lo notó. No había relojes en su mundo en ese momento. Las calles de la ciudad estaban cada vez más vacías, como si el mundo entero se hubiera ido a dormir dejándola sola. Las luces de los faroles se veían más tenues, parpadeando débilmente en la neblina nocturna. Los sonidos de la ciudad se volvieron más lejanos, apagados, como si vinieran de otro universo. Y aún así, seguía caminando, hasta que, al dar unos pasos más, se detuvo. No sabía por qué. Pero algo no se sentía normal, sus instintos le decían de algo. Y entonces escuchó un ruido, claro, distinto, pasos firmes, detrás de ella. Rize se detuvo en seco, sus orejas se tensaron al máximo, erizándose, captando ese sonido que rompía la calma. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, instintivamente, poniéndose en alerta. Giró lentamente, muy lentamente. El corazón le latía con fuerza en la garganta, y sus ojos se abrieron poco a poco, intentando distinguir qué o quién estaba allí, en la oscuridad. En eso 3 hombres salieron de un callejón cercano, los 3 hombres miraron a Rize Shower con claras intenciones, algo que congeló a Rize. Aunque por la noche no se podía ver sus orejas y cola peluda, por lo tanto no sabían que era una Uma Musume. Antes que pase algo alguien cayó del cielo, de un golpe certero noqueó el primer hombre, al segundo le dio una patada ascendente haciendo que la cabeza del mismo se eche hacia atrás noqueado y antes que el tercero actúe un golpe en el estómago lo dejó inconsciente. Pero Izuku la miró por encima del hombro, y al ver que estaba bien no se quedó. Aún dándole la espalda a Rize Shower, su presencia era tensa. Flexionó las piernas hacia abajo, a punto de saltar, a punto de desaparecer otra vez. Rize lo miraba. Había aparecido de la nada y la había salvado. Siempre fue como una máquina, hace el trabajo y se va. Pero ahora lo veía claro, era él. A pesar de que la gente le tuviera miedo e intentara huir de él seguía salvando gente sin importar nada. Al ver que Izuku flexionó las piernas, estaba a punto de irse. Rize dio un paso hacia adelante queriendo acercarse, pero se detuvo, su voz no salía, pero junto todo el valor que su pequeño cuerpo pudo hacer. Estaba temblando, abrumada por las preguntas y pensamientos que tenía. Pero al ver que Izuku estaba a punto de irse, ella pudo hablar. Haciendo que sus emociones la dominen. Y entonces. ¿Por qué? La voz fue débil. Casi se perdió en el viento. Izuku no se movió. Parecía a punto de irse volando, pero Rize Shower siguió hablando sin pensarlo, aunque aún con esa forma dudosa y temerosa. Demostrando que está abrumada. ¿Por qué los salvas? La voz salió como un susurro, mezclándose con el viento de forma suave, pero para Izuku fue un golpe directo. El silencio cayó entre los dos. El viento era lo único que estaba en ese momento. Rize bajó la mirada. Sus manos temblaban, apretándose una contra otra, como si no supiera dónde ponerlas. Su pecho subía y bajaba rápido, desordenado. Su voz salió entrecortada, pero decidida. Juntó todo el valor que su cuerpo le permitía. Sí. Tragó saliva. Si nadie está feliz. El aire se volvió más pesado.
Parecía que Izuku no estaba escuchando, pero en realidad, escuchaba cada palabra. Si te miran así. Si te tienen miedo. Sus hombros temblaron. Su voz se quebraba, no podía controlarse, pero aún así seguía. Sí, te llaman, monstruo. Se hizo un silencio incómodo. Largo. Rize no levantó la mirada. ¿Por qué quieres saber? La voz seca y seria de Izuku fue apenas un susurro en la noche. Rize abrió los ojos, pero siguió hablando. Yo. Sus dedos se cerraron con más fuerza, mientras sus ojos ya soltaban lágrimas por la frustración. Cuando corro. Su voz bajó aún más, casi desapareciendo. Tampoco sonríen. Dicen que arruino todo. Que no debería ganar. Dijo Rize, comenzando a llorar mientras apretaba su pecho. Estaba soltando toda la frustración que sentía. Solo quería sacar sonrisas, pero era lo único que no podía hacer. Que soy una villana. Izuku se detuvo. No la miraba directamente, ni siquiera se dio cuenta del momento exacto, pero no se fue. Simplemente dejó de flexionar las piernas, quedándose de pie en la oscuridad, mientras el One for All brillaba alrededor de su cuerpo. Pero yo, Rize soltó entre lágrimas, mientras sus piernas la traicionaban, dejándola caer al suelo sin poder detenerse. Yo solo quiero, sus labios temblaban, le costaba decir las palabras, como si algo dentro de ella intentara detenerla, pero aún así siguió. Que estén felices. El viento se volvió pesado. Izuku no se movía, solo escuchaba. Aunque no lo estén. Aunque me miren así. El llanto aumentó. Rize ya no podía contenerse. Pero aún no terminaba. Yo, no quiero, ser la villana, su voz se rompió por completo. La garganta de Rize se tensó, ya seca, como si su cuerpo la quería detener, pero ella quería seguir, quería decir por todo lo que pasaba lo que realmente quería ser. Apretó los puños contra él, su pecho gritó, dejando salir su frustración. Quiero ser la heroína. Lo gritó, sin importarle nada, sin importarle si alguien la escuchaba. Solo quería decirlo. Solo quería que fuera verdad. El silencio se volvió absoluto. Rize seguía allí, de rodillas, con la frente casi tocando el suelo. El llanto aún sacudía su cuerpo, espasmos de dolor y liberación que no cesaban. Había vaciado su alma entera, había soltado todo lo que llevaba cargando durante tanto tiempo, y ahora solo quedaba el silencio. Un silencio frío, denso, que pesaba más que el plomo. Izuku se giró apenas. No del todo, solo lo suficiente para que ella pudiera ver el perfil de su máscara bajo la luz de la luna. En la oscuridad, detrás de esa cubierta, sus ojos brillaban. Pero no era el fulgor verde del One for All. Eran recuerdos. Dolor antiguo. Nostalgia de un chico que una vez preguntó si podía ser un héroe. Dio un paso hacia adelante. Se detuvo en seco. Y no avanzó más. Dudando. Izuku no respondió. Por un momento, solo recordó. Mirando al cielo recordando lo que había pasado, pero después volvió a mirar a Rize. Yo también, su voz fue baja. Rota. Cargada de un cansancio que venía de muy lejos. Pensé que no podía, el silencio volvió a tragar las palabras. Que no servía, Rize Shower levantó la vista muy despacio, las lágrimas aún nublando su visión. Lo miraba, intentando comprender, intentando asimilar que esa figura imponente y aterradora también sentía lo mismo. Pero aún así, Izuku apretó los puños con fuerza, sus músculos tensándose bajo el traje. Seguí. El viento sopló con fuerza, agitando su capa y el pelo de Rize. Te van a odiar. Aunque ganes. Aunque te esfuerces al máximo, una pausa larga, dolorosa pero necesaria. Eso no va a cambiar. Rize tembló. Sus hombros se estremecieron ante la crudeza de la verdad, pero no apartó la mirada. No pudo. Pero, otra pausa. El momento decisivo. Si aún así quieres hacerlo, sus ojos se clavaron en los de ella, penetrantes, firmes, inquebrantables. Entonces no eres una villana. El mundo pareció congelarse. El tiempo se detuvo por completo. Rize dejó de respirar durante un segundo, sintiendo que esas palabras le arrancaban un peso enorme del pecho. Entonces, su voz salió hecha pedazos, pero llena de esperanza. ¿Puedo seguir? Izuku no respondió verbalmente. Simplemente se giró de nuevo, dándole la espalda, volviendo a ser esa sombra solitaria que caminaba entre la noche. El viento pasa entre ellos dejando que sus próximas palabras sean asentadas por ella. Aunque le pesaban más a él ya que hace mucho no lo decís. Ve más allá. Fue un susurro, casi sin fuerza, pero con un significado muy profundo para Izuku. Y en un parpadeo, ya no estaba. Había desaparecido, fundiéndose con la oscuridad como si nunca hubiera existido.
Rize se quedó sola. Seguía llorando, las lágrimas aún resbalaban por sus mejillas. Pero ya no era el mismo llanto. Ya no era de dolor o desesperación. Iré más allá, susurró al viento, prometiéndoselo a sí misma, prometiéndoselo a él. Sus manos, que antes estaban cerradas con tanta fuerza que dolían, se relajaron poco a poco sobre el pavimento frío. Dejaron de temblar. No completamente, la ansiedad seguía allí. Pero lo suficiente. Lo suficiente para volver a levantarse. Ahora sabía que nada iba a cambiar, si no se esforzaba, si no iba más allá, no haría nada, pero ahora se sentía más liviana, ya que alguien que no es una de sus amigas, le había dicho que no era una villana. Rize se levantó. Aún temblaba, pero el temblor no era el mismo. Ahora era un eco de la descarga emocional, una vibración de una nueva resolución. Tenía una respuesta, una dirección clara. Tenía que seguir. Con esa convicción grabada en el alma, se alejó de la escena, sin saber qué. Desde lo alto de un edificio, oculto entre las sombras que apenas dejaban pasar la luz tenue de los faroles, Izuku Midoriya observaba en silencio. Su figura permanecía inmóvil, una silueta fundida con la misma oscuridad que lo cubría, casi como si formara parte de la noche. El viento movía su capa desgastada, arrastrándola suavemente detrás de él, mientras los restos de energía del One for All recorrían su cuerpo en pequeños destellos irregulares, como luciérnagas contenidas. Sus ojos no estaban puestos en la vasta red de luces urbanas. Estaban en ella. A lo lejos, caminando por la calle casi desierta, Rize Shower regresaba a la Academia Trazen. Sus pasos ya no eran tan pesados como antes. Seguía mirando al suelo, pero la cualidad de esa mirada había cambiado. Había algo distinto. No era confianza. No era felicidad. Pero ya no era lo mismo. Sus manos ya no temblaban con la misma intensidad. Su respiración era más estable. Y aunque su mirada aún dudaba, su cuerpo seguía avanzando. Iré más allá. Las palabras apenas escaparon de sus labios, llevadas por el viento, tan bajas que ni siquiera ella misma pareció darse cuenta de que las había dicho en voz alta. Izuku la observó, en silencio, inmóvil. Sus ojos brillaron levemente, no por el poder, sino por algo más profundo. Un reflejo. Un recuerdo. Ese primer paso. Esa duda. Esa forma de seguir, aún sin estar segura. Por un momento, no apartó la mirada. Como si quisiera asegurarse. Como si necesitara verlo. Luego. Cerró los ojos. Un segundo. Nada más. Cuando los abrió, su expresión volvió a ser la misma. Fría. Cansada. Lejana. Giró sobre sí mismo. Dándole la espalda. No dijo nada. No la llamó. No se acercó. Solo, se fue. Flexionó las piernas. Y en el siguiente instante, su cuerpo se impulsó hacia el vacío. Un destello verde cortó el aire mientras desaparecía entre los edificios, moviéndose por encima de la ciudad como una sombra imposible de alcanzar. Rápido. Silencioso. Invisible. Y mientras el viento volvía a llenar el espacio que había dejado atrás. Rize Shower siguió caminando. Sin mirar atrás. Sin saber que, por un momento, no había estado sola. El viento cortaba el aire mientras Izuku Midoriya se desplazaba por encima de la ciudad, su figura apenas visible entre las sombras de los edificios. No se detuvo. No miró atrás. No permitió que su mente se quedara en lo que acababa de pasar. Siguió. Como siempre. Un ruido. Un golpe. Un grito. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un salto. Un destello verde. Apareció en medio de un callejón mal iluminado, donde dos hombres intentaban forzar una puerta mientras una mujer temblaba contra la pared. No hubo palabras. No hubo advertencia. Un golpe. Otro. Silencio. Desapareció. Unos segundos después, estaba en otra zona de la ciudad. Un auto fuera de control. Un niño en medio de la calle. El tiempo se comprimió. Un impulso. Un movimiento preciso. El niño desapareció de la trayectoria. El impacto nunca llegó. Izuku ya no estaba. Otra vez. Y otra. Y otra más. La ciudad no dormía, pero él tampoco. Robos. Accidentes. Caídas. Incendios. Siempre igual. Llegaba. Actuaba. Se iba. Sin nombres. Sin reconocimiento. Sin agradecimiento. El fantasma verde. Mientras tanto. En otro lugar. Lejos de esa ciudad. Lejos de ese mundo. El silencio era distinto. Pesado. Artificial. Una cueva. Oscura. Pero llena de cables que recorrían el suelo y las paredes, luces débiles que parpadeaban y máquinas que vibraban con una energía contenida. El sonido metálico de herramientas rompía la quietud. El doctor trabajaba sin descanso, sus manos moviéndose con precisión, ajustando piezas, conectando circuitos, revisando datos en pantallas improvisadas. Detrás de él. Una figura. All for One.
inmóvil, observando. Doctor, su voz fue baja, pero llenó el espacio. ¿Cuánto falta? El hombre no se detuvo de inmediato. Sus manos siguieron trabajando unos segundos más antes de responder. 3 días, dijo finalmente. Quizás menos, si todo sigue estable. Una chispa saltó de la máquina. El zumbido aumentó. Es un prototipo, continuó. No es perfecto, no es estable. Se limpió el sudor con el antebrazo. Pero funcionará. Silencio. ¿Limitaciones? Preguntó All for One. El doctor dudó. Solo un segundo. Sí. Se giró ligeramente. Solo podremos enviar a una persona a la vez, y no de forma continua, la máquina necesita tiempo para estabilizarse entre cada uso. Miró la estructura incompleta, los cables, la energía acumulándose. Si intentamos forzarla, podría colapsar. Silencio. All for One no respondió de inmediato, solo sonrió. No es un problema. Su voz fue suave, casi tranquila. Con uno, es suficiente. El sonido de la máquina aumentó. Un pulso leve recorrió el aire. Y en la distancia. Muy lejos de ese lugar. Sin saberlo. Izuku seguía moviéndose, solo, esperando algo que aún no había llegado, y que pronto lo alcanzaría. Fin de capítulo 1, espero que le haya gustado el capítulo. Quería saber si le gustaría que los capítulos sean más largos o así está bien. Obvio, si son más largos tardaré más XD. Cualquier consejo en los comentarios. Obvio, todo con respeto. Y lo siento por los errores de cualquier tipo. Nos vemos la siguiente semana. Si todo va bien.